julio. Y para ello, una de las primeras etapas que hay que cumplir es la inscripción de los candidatos a, a este proceso electoral, los candidatos a presidente. Por el lado del gobierno, durante este fin de semana, el Partido Socialista Unido de Venezuela hicieron una serie de actividades en donde aclamaron, no creo que la palabra correcta sea seleccionar, sino que bueno, ellos se pusieron de acuerdo y va a repetir el presidente Nicolás Maduro como candidato para la elección de este año 2024, para la reelección en su caso. Y por el lado de la oposición hay al menos una docena de candidatos o que aspiran eh, ser los seleccionados para este proceso. No se sabe si se van a inscribir todos, no se sabe si van a estar, si van a terminar seleccionando a alguien, por lo menos algún grupo de las organizaciones políticas. En fin, estamos a esa expectativa. Nosotros vamos a estar hablando de este tema con Chugo Torrealba, quien, como ustedes saben, es periodista, fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero primero permítanme unos segundos de publicidad. Y este es un mensaje para las damas. Las mujeres tenemos la responsabilidad de cuidarnos y proteger nuestras familias y por eso debemos garantizar que gozamos de buena salud. En el Instituto Médico de la Mujer, doctor José Terán Dávila, en una sola mañana te realizan un chequeo médico preventivo. Anota el teléfono para pedir tu cita, 0424-222-3959 y su cuenta de Instagram Instituto Médico Terán. En solo una mañana, un chequeo médico completo. Bueno, y ahora sí, vamos con nuestra entrevista del día de hoy. Como les dije, el invitado en esta primera parte de nuestro programa es Jesús Chuo Torrealba, periodista, es secretario de la Mesa de la Unidad Democrática. Los saludamos, le damos la bienvenida. Chuo, buenas tardes. No, creo que no lo tenemos en línea. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Jesús Chuo Torrealba. Eh, Como ustedes saben, pues él tiene una amplia experiencia en todo lo que son los entretelones de la oposición política venezolana, porque le correspondió en un momento de su vida y en un momento, por cierto, también muy interesante de la realidad política de la oposición, ser el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Específicamente cumplía esas funciones cuando se realizaron las elecciones parlamentarias del año 2015, que han sido las elecciones donde la oposición ha tenido los mejores resultados, al menos en los últimos 20 años. Creo que ya lo tenemos nuevamente en línea. Chuo, buenas tardes, te saludamos. Hola Maripili, buenas tardes. Gracias por esta En- oportunidad. Encantada de conversar contigo. Bueno, queríamos tu análisis respecto a la realidad política que vive hoy la oposición venezolana. El Consejo Nacional Electoral ha convocado elecciones y también ha indicado el periodo que tienen los candidatos y candidatas que aspiren a la presidencia de la República para inscribirse, que es prácticamente ya la semana que viene. Y la oposición sigue deshojando la margarita. Les quedan 9 días, me parece, para ser exactos, para poder inscribir sus candidatos, si van a ir unidos, si van a ir separados. Hay como una docena de candidatos. ¿Cómo tú ves este proceso? Bueno, yo lo veo con mucha preocupación, ciertamente con mucha preocupación. Cuando uno ve el cuadro completo, te encuentras por un lado a un sector tan importante como es el oficialismo, condenado a repetir con un candidato que está por debajo de sus mínimos históricos. El lecho de piedra de la votación del PSUV siempre estuvo entre el 19 y el 24%. Hoy todos los sondeos de opinión le confieren al candidato Nicolás Maduro entre el 9 y el 15%. Eso es impresionante porque
que en algunos de esos estudios el candidato Maduro tenga apenas un dígito, es ciertamente delicado. Pero bueno, por un lado tenemos eso y por otro lado la situación que aludes en la oposición. En efecto hay una docena de candidatos, pero de esa docena de candidatos hay uno, o mejor dicho, una candidata que reúne en todos los sondeos de opinión un porcentaje demasiado importante, un porcentaje que cuadruplica, por ejemplo, el de su más cercano competidor, que sería Nicolás Maduro. Entonces no es que tenemos una docena de candidatos, tenemos esa candidata y otras 11 candidaturas dispersas, muchas de ellas presuntamente promovidas precisamente por el gobierno para generar ese impacto visual de disgregación. Esa es la situación. Yo deseo que en el caso del ámbito opositor se produzca a la brevedad posible las decisiones políticas que permitan o la inscripción de la candidata electa en primarias o en su defecto una decisión política que permita que haya una candidatura que reúna dos condiciones. Por un lado, el aval de la candidata electa en primarias y por otro lado, el apoyo de las organizaciones políticas que tienen capacidad de postular. Esto creo que es demasiado importante de esa manera, porque de lo contrario, o sea, tener, por ejemplo, una candidatura sustituta que tenga el aval de la candidata, pero no el respaldo de quienes pueden postularla, sería una locura. O al revés, tener una candidatura sustituta con el apoyo de las organizaciones que pueden postular, pero sin el respaldo de aquella candidata que hoy tiene más del 50% del apoyo según los sondeos de opinión, también sería poco viable desde el punto de vista político. Eso sería algo así como lo que alguna vez llamó Teodoro Pekov un arroz con pollo sin pollo, ¿no? Hay que procurar que no se produzca un absurdo de esa naturaleza. Ahora, Chuo, fíjate una cosa. Todo el mundo en Venezuela sabe y fuera de Venezuela sabe que la señora Machado no puede ser candidata. O sea, para ser candidata la primera cosa que tienes que tener es la posibilidad de competir. Y a ella se le ha negado esa posibilidad de competir por el tema de una inhabilitación política. Podemos entrar aquí en la discusión si es legal, si no es legal. Yo soy de las que he dicho siempre que creo que no es legal, pero eso en este momento no es lo relevante es que ella no va a poder competir, por lo tanto, ya llamarla candidata es un eufemismo porque no puede ser candidata. Entonces, lo otro es que si nosotros vamos al órgano divulgativo de propaganda más importante que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, que sin lugar a dudas es el programa Con el Mazo Dando, tendríamos que decir que de acuerdo a lo que sucede en ese programa todos los miércoles, la candidata que promueve el gobierno es justamente María Corina Machado, y la promueve, entre otras cosas, porque no va a poder ser candidata. Porque ese programa, yo diría que por lo menos la mitad de ese programa, desde hace meses, está dedicado a María Corina Machado, a hablar de María Corina Machado, a plantear las cosas que dice María Corina Machado o los adláteres, las personas cercanas a María Corina Machado. O sea que si alguna candidatura promueve el gobierno, y lo hace con conocimiento de causa y con intencionalidad, es la candidatura de María Corina Machado y le interesa promover esa candidatura justamente porque como no puede ser candidata, pues la estrategia del gobierno es hacer que todo el mundo siga hablando de María Corina Machado, que toda la oposición se enganche con María Corina Machado y se olviden de buscar otras opciones, porque pudieran ser opciones que al gobierno no le conviene, porque esas opciones sí podrían competir y eventualmente quizás ganarle al gobierno. Entonces, si hay alguna candidatura promovida por el gobierno es la de María Corina.
Entonces, a mí lo que me parece interesante es ver cómo el gobierno desarrolla sus estrategias de acuerdo a los intereses del gobierno y la oposición cae, pero pisan el palito todo el tiempo, caen todo el tiempo en las estrategias del gobierno y se enganchan con María Corina Machado y no buscan alternativas. Estamos a 9 días de las inscripciones y la oposición sigue deshojando la margarita sin saber qué va a hacer, sin saber a qué candidato van a inscribir. ¿Cómo tú crees que podría salir la oposición de este atolladero? O sea, tú dijiste, tiene que haber un candidato o candidata que cuente con el respaldo de los dos sectores, de María Corina y de los grupos que la van a que eventualmente van a postular a ese candidato. Entonces, pero ¿cómo se llega hasta ahí? El problema es cuál es la metodología o qué sugerirías tú, incluso de acuerdo a tu experiencia en la mesa de la Unidad Democrática, para llegar a un acuerdo en esta materia. Fíjate, en primer lugar yo quisiera mostrar mi acuerdo con lo que tú estás planteando. Ciertamente todo el mundo en el país y en el planeta saben que María Corina Machado es objeto de una inhabilitación que es ilegal e inconstitucional y que constituye una violación clara de los derechos políticos, no solamente de María Corina, sino de las personas que quisieran votar por ella. Así que eso es absolutamente claro. Ahora, yo llamo la atención sobre algo. Yo llamo la atención sobre un hecho que políticamente es extremadamente significativo. Llamo la atención sobre el hecho de que esa candidata inhabilitada, de esta manera ilegal e inconstitucional, sin embargo, gana una elección primaria con un porcentaje de 97% de los votos emitidos. Y luego de eso después de eso, obtiene un apoyo muchísimo más grande en el electorado nacional de acuerdo a los resultados de los sondeos. Ese apoyo con una candidata, repito, claramente inhabilitada, así esa inhabilitación sea ilegal e inconstitucional, es demasiado importante porque constituye un expreso y abierto acto de desafío, de rebeldía de la gente que mantiene sus preferencias y mantiene su favoritismo a pesar de esta medida de fuerza ilegal e inconstitucional aplicada. Esto es demasiado importante. Yo creo que la valoración no solamente política, sino sociológica de este hecho es relevante. Voy a otro punto. ¿Cómo lograr, que es otra parte de tu pregunta, cómo lograr entonces un resultado que permita avanzar en estas circunstancias? Bueno, yo creo que no hay otro camino que la construcción de un acuerdo político, no lo hay. Este no es un tema de metodología, este no es un tema de que busquemos hacer otra primaria o una lista corta o un casting o un juego, una lotería de animalitos. No es un tema de metodología, es el reino de la política, el reino de la política con sentido común. Se hizo en primer lugar lo que había que hacer, la construcción del clima de opinión nacional e internacional que hiciera necesaria la habilitación de la señora Machado. Eso ya se hizo, o sea, yo creo que la manera como se produjo el desplazamiento de Machado por todo el país está a la vista de todo el mundo. Hubo intensas y extensas movilizaciones en toda Venezuela, que por cierto eh, fueron muy importantes, no solamente por el número de quienes la acompañaron, sino al contrastar eso con las escuálidas movilizaciones del oficialismo, siendo las movilizaciones del oficialismo realizadas con todo el apoyo del Estado y siendo las movilizaciones de Machado realizadas a pesar de los obstáculos del Estado, bueno, ya eso se hizo y se hizo bien. Ahora, como tú correctamente afirmas, estamos apenas a 8 días, 9 días del cierre del proceso de inscripción. Se hace entonces necesario construir la decisión política que haga patente lo siguiente, para utilizar una frase de la candidata. Ella dijo que esto es hasta el final. Bueno, tiene que quedar muy claro que el final
no es el final no es ni el cierre de las inscripciones, ni el 20 de abril como cierre del capítulo de las posibles sustituciones. Es más, el final no es el 28 de julio. Aquí se ha dicho con claridad que es necesario que haya elecciones libres, elecciones transparentes, y yo creo que es más o menos evidente que mientras esté Maduro en el poder, no habrá posibilidad de que haya elecciones realmente competitivas. Pero la manera de sacar a Maduro del poder tiene que ser por la vía electoral, incluso con estas condiciones. Por eso creo que lo que está planteado, lo que debería visualizarse, es la doble condición con la cual fue investida la señora Machado el pasado 22 de octubre. Ella recibió no solamente la encomienda de transitar la ruta electoral, por eso se le hizo candidata, sino además se le dio la condición de lideresa de la oposición. El gobierno tiene con qué, tiene poder administrativo, por así decirlo, para evitar que sea candidata. El gobierno, parapeteado tras los escritorios del CNE, tras los escritorios del Tribunal Supremo de Justicia, puede impedir que ella sea candidata, efectivamente, en esta ocasión. Pero lo que no puede impedir es que ella asuma y ejerza la condición de lideresa. Ella tiene, como dice el escritor venezolano Francisco Zuniaga, esa responsabilidad. Zuniaga dice, no se trata de pedirle que se haga a un lado, por el contrario, se trata de exigirle que se ponga al frente de la operación política que permita burlar este obstáculo que coloca el gobierno, así sea utilizando ese mecanismo al estilo Cámpora, una candidatura sucedánea que permita salvar este escollo y en efecto producir la derrota electoral del gobierno, creando las condiciones futuras para que entonces hayan procesos en Venezuela que sean libres, abiertos, competitivos. De eso se trata. Ahora, ¿cuál es la diferencia central que podría plantearse a propósito de esto? Bueno, quienes digan que admitir, discutir el tema de la sustitución es en sí mismo un pecado, y que implicaría arriar banderas. No, chicos, no es así. Aquí lo que está planteado es mantener el foco. El foco es lograr el cambio de gobierno, sacar de el actual esquema de poder esta pretensión hegemónica de unos personajes y de un proyecto político que ya no se parece en nada a aquella propuesta inicial de la que formaron partes muchos venezolanos, tú incluida, y que hoy no pueden reconocerse en ese espejo distorsionado que está en Miraflores. Entonces, de lo que se trata es de eso, pues de construir una solución viable al drama venezolano, porque por cierto, más allá del tema de la confrontación política electoral, bueno, enfrentamos temas muchísimo más graves. Lo que está ahorita en juego es la viabilidad misma de Venezuela como proyecto nacional, y de cara a eso tiene que haber un planteamiento lo suficientemente amplio, suficientemente inclusivo, que permita la incorporación de todos los recursos del país que quiere cambio, pero también incluso de aquellos factores que tuvieron en alguna oportunidad una relación afectiva, intelectual, política, hasta orgánica con el oficialismo, pero que hoy están en la búsqueda también de soluciones. Chuo, entre pasillos se comenta sobre quiénes pudieran eventualmente sustituir, o sea, o ser el candidato de la oposición. Y pareciera haber tres opciones con más chance que otras. No quiero decir que sean las únicas, pero de acuerdo a los comentarios de pasillo, parecen haber como tres posibilidades. Una posibilidad sería que Manuel Rosales pudiera ser el candidato por la plataforma unitaria. Esto parece que cuenta con el aval del gobierno de los Estados Unidos, que sabemos que es el principal
coordinador de todo lo que plantea la plataforma unitaria. Parece que Estados Unidos está presionando bastante, incluso a la propia María Corina, para que acepte la candidatura de Manuel Rosales. Eso es una opción. La otra opción es que se pudiera buscar un candidato, vamos a decirlo, más allá de los partidos políticos, y de hecho ayer se produjo una reunión entre Manuel Rosales y Eduardo Fernández, el Tigre, en donde estaban hablando justamente de la eventual posibilidad de una candidatura unitaria, y se dice que el Tigre pudiera ser una opción también, inclusive que sería avalada Eduardo Fernández por partidos de la Alianza Democrática, es decir, que no solamente la plataforma unitaria, y que María Corina estaría más animada a apoyar al Tigre, a apoyar a Eduardo Fernández, que a apoyar a Rosales, y que pudiera esta opción de Eduardo Fernández contar con el apoyo también de algunas organizaciones de la Alianza Democrática, o sea, del otro grupo opositor. Y la tercera opción es la que aparece en algunas encuestas, o en la mayoría de las encuestas, como segunda posibilidad después de mayor popularidad después de la señora Machado, que sería la de Benjamín Rauseo, el conocido conde del Guácharo, que sería como un candidato outsider. Eh, hay otras, ¿no? Pero yo estoy nombrando estas tres porque parecieran ser las que reúnen más posibilidades de acuerdo o de ciertos acuerdos. Eh, ¿Tú crees que se pueda, que con los 9 días, 8 días que quedan para decidir candidatura, tú crees que la oposición pueda llegar a un acuerdo, o esto va a ser lo mismo de siempre, van a ir con 12 candidatos y termina ganando Maduro por ser la primera minoría? Yo creo que hay la necesidad de acuerdos políticos. Creo que si los acuerdos no son construidos por las dirigencias, es decir, si una vez más las dirigencias revelan estar muy por debajo de las exigencias del país y de la historia, esos acuerdos van a ser elaborados por la gente. Creo que en relación a los nombres que tú me refieres, venezolanos todos muy decentes, muy competentes, muy respetables, yo insisto más bien en la necesidad de ubicar los criterios. María Corina Machado viene de derrotar 93-7 a esas cúpulas partidistas. En consecuencia, imaginar que el sustituto que se le ofrezca al país sea precisamente negarle al país la búsqueda de un liderazgo nuevo, e insistir en esos liderazgos que fueron rechazados hasta por las propias periferias de los partidos que fueron los que participaron en la anterior primaria, pareciera un contrasentido. Por otro lado, repito lo que te decía inicialmente, postular un nombre absolutamente desconocido, simplemente alguien incondicional del entorno de la señora Machado, y que pueda eso no mover a los partidos que pueden postular. Recordemos, los candidatos no se postulan a sí mismos, las organizaciones políticas son las postulantes. Eso tampoco tiene sentido. Entonces, habría que buscar, repito, la vía del acuerdo político que haga posible eso, que haga factible esa conjunción de el aval político de la candidata, de esa candidata que tiene hoy más del 50% de las preferencias, de acuerdo a todas las encuestas, más la conveniencia política de las organizaciones que pueden postular. Si eso no es así, si eso no ocurre así y se produce la inscripción de multiplicidad de candidatos, posiblemente ocurra nuevamente la aplicación del efecto Barinas. Recordemos todos que cuando se produjo la repetición de las elecciones regionales en Barinas, porque nuevamente el pánico del gobierno los llevó a inhabilitar una y otra persona, y al final, no hubo un candidato único distinto al oficialismo, hubo 5 candidatos, 5 en aquellas condiciones dramáticas, y sin embargo, la ciudadanía tuvo
la intuición necesaria para ubicar, ¿no?, exactamente Ya, cuál era la opción para derrotar al candidato oficialista. claro. ¿Es un riesgo? Sí, es un riesgo, pero repito, si las direcciones políticas no están a la altura de su trabajo, de su misión, que es construir los acuerdos políticos necesarios, tendrá que construirlos la gente. Chugo, te agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias por habernos atendido. Gracias a Muchas ti, gracias. Maripili. Buenas tardes. Amigo Chugo, Jesús Chugo Torrealba, periodista y exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, con quien estábamos conversando. Permítame unos segundos de publicidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los